Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara. Como pasa el tiempo, queda una semana para el plebiscito. Si usted no ha mirado el cervel.cl para saber dónde tiene que votar, hágalo. Esto no es solo un derecho, es un deber. Es un deber de todos nosotros proteger la democracia y eso se hace con la mayor participación posible. Y si no se ha inscrito, o sea, si no ha visto dónde vota, véalo, vaya a votar. Si es vocal, haga su pega. Y bueno, y también puede ser apoderado. Todos podemos participar de esta democracia. Y bueno, hoy día estamos con Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria. Antes de comenzar a preguntarlo y saludarlo, quiero contar que él tiene 66 años y él es licenciado en literatura de la Universidad de Chile. Vamos después a preguntarle si ha escrito algo, se ha dedicado a la escritura. Se ha desempeñado como director del Museo Gabriela Mistral en Vicuña. Muy bonito, yo tengo la suerte de conocerlo. Vayan, aprovechen de conocerlo si van para allá. También fue director ejecutivo del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos entre 2011 y 2016. Y acaba de terminar de ser director del Museo Benjamín Vicuña Maquena. Fue secretario ejecutivo de la Fundación Chile 21, fue director fundador de la Fundación de Artes Visuales de Santiago, organizadora de la primera Trienal de Chile en 2009, asesor para la formulación de políticas culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Chile durante la gestión de los ministros José Weinstein y Paulina Urrutia. Ha sido embajador de Chile ante Bélgica y Luxemburgo y ha dictado conferencias en distintos centros académicos de Estados Unidos, de Suiza, Taiwán, Sao Paulo, etc. También es columnista y fue militante PPD, o sea, una persona de izquierda, democrática. Así es. Ya. Muy buenos días, Ricardo. Un gusto tenerte acá en La Otra Cara, a una semana del plebiscito. Quería partir, cuando uno vota apruebo en el plebiscito de entrada y decide votar rechazo, que en el caso tuyo, en el plebiscito de salida, ¿qué fue lo más grave que tú encontraste en el borrador de Constitución que te dijo, que te hizo decir, no, sabes que no puedo aprobar esto porque hay cosas que uno siempre puede tolerar? En una Constitución no nos puede gustar todo, pero ¿qué fue lo que a ti te hizo ruido y dijiste, esto no puede ser? Bueno, primero, gracias por la invitación y por la presentación Tan extensa. tan detallada. Es que nos gusta que conozcan a la Eh, entrevista. y mira, el proceso, o sea, yo obviamente, como casi el 80% de los chilenos votamos que sí respecto de la posibilidad de una nueva Sí, constitución claro. y también de que esta la hiciera una asamblea, una convención con personas independientes, con cupos reservados para el pueblo originario, con paridad, etcétera. O sea, todas las características que todos conocen. A mí las dudas me empezaron primero con la conducta de los convencionales. ¿Ya? O sea, yo entiendo que este proceso constituyente es la vía, o fue la vía, para salir institucionalmente de una gran crisis, ¿no? La crisis desatada a partir del 18 de octubre, pero que tiene antecedentes incluso anteriores, ¿no? Entonces, evidentemente yo consideraba que era un gran paso, una cosa muy positiva, dejar atrás la violencia y encaminarse a un debate sobre qué es lo que como chilenos nos debiera unir, ¿eh? Sin embargo, la mayoría, digamos, de la Asamblea no optó por un camino de unidad, sino que optó por ejercer su mayoría, ¿eh?
sin contrapeso, digamos, ¿eh? Eso ya me produjo, obviamente, una constitución muy partisana, ¿eh? Perfecto. Contrariamente a lo que pedía a sus propios partidarios el presidente Boris, ¿eh? Entonces, eh, yo como persona de izquierda y digamos, la izquierda es bien variada, ¿eh? Por eso, sí, Porque izquierda democrática, estamos la hablando. izquierda democrática y una izquierda más, Radical, que más de democrática no radical. tiene solo el nombre. Entonces, yo me considero parte de la izquierda democrática, o ¿Mm? del socialismo democrático, ¿Mm? ¿eh? Eh, y pensaba y pienso que una constitución es básicamente un conjunto de normas para establecer derechos de las personas, para Y establecer deberes. deberes y Mm. derechos, obviamente, Mm. para establecer límites también al Estado respecto a las personas, esto se llama los derechos humanos, ¿no es cierto? Y también, sobre todo, a mi juicio, para organizar el sistema político. Entonces, para mí el corazón de una convención es lo último, ¿eh? Es el sistema político, porque ese es el que garantiza que los demás puedan funcionar, ¿eh? Si tú tienes un mal sistema político, tus derechos no van a ser reconocidos ni van a ser reales, digamos. Entonces, el sistema político que se diseñó, digamos, en esta constitución, a mí me parece que es muy malo, muy aberrante. ¿Qué? Por- Así como si pudiéramos enumerar. Mira, La separación de los básicamente, poderes, el contrapeso de poderes entre los... yo creo, mira, aquí se eligió algunas cosas del presidencialismo y algunas cosas del parlamentarismo y se hizo una mezcolanza que no quedó bien, Mm. ¿eh? Porque tampoco estamos hablando acá de un régimen semipresidencial, ¿eh? Eh, y cuando se vea la historia de la ley, se va a ver que el Frente Amplio empezó a discutir la idea de un sistema parlamentario, ¿eh? El Partido Comunista y la UDI impusieron un sistema presidencial. Y después en las negociaciones, digamos, de los asambleístas, se llegó a este híbrido, ¿eh? Mm. Y es un híbrido muy negativo porque le quita al presidente algunas de sus facultades más importantes Sí, claro. y se las entrega a los parlamentarios, a una Cámara de Diputados muy poderosa, Con ¿eh? simple mayoría. Con simple mayoría pueden cambiar hasta la ley electoral si quieren, ¿eh? Entonces, un presidente que no tiene la exclusividad del gasto público Mm. no va a poder controlar el Perfecto. O sea, presupuesto del país, ya, ¿eh? o sea, sobre todo el tema de político. Y también Ah, bueno. le quitaron la atribución sobre los temas previsionales. Imagínate tú qué va a pasar con la actual Cámara de Diputados si tiene la facultad, por simple mayoría, de meterse en los fondos de pensiones. Mm. No es que te los van a expropiar, los van a retirar, Mm. Es ¿eh? un asambleísmo, Es una asambleísmo, ni siquiera entonces parlamentarismo. Mm. es sumamente, sumamente, hace muy difícil la gobernabilidad del país Claro, este sistema político. claro. Y de esa manera muchas veces se cae en el quiebre de la democracia, que hemos tenido para atrás golpes de Estado, guerras civiles, tenemos de todo. O sea, claro, o sea, la evolución de un Mm. sistema político como este no es muy claro. Mm. De hecho, el acuerdo de los partidos de gobierno, digamos, que son los que están detrás de la apruebo de este proyecto, eh, reconoce las falencias, ¿eh? Reconoce que no se debería el presidente reelegirse en el periodo inmediatamente Claro. siguiente. Reconoce que está desequilibrado el sistema político, ¿eh? Entonces, la convención se dio muchos gustos, ¿eh? Se dio el gusto de eliminar el Senado, se dio el gusto de eliminar el concepto de poder judicial, ¿eh? Se dio el gusto de darle a la Cámara de Diputados prácticamente el poder total, ¿eh? Porque si la Cámara de Diputados y el presidente están en la misma línea, digámoslo así, es incontrarrestable, ¿eh? Mm. Y no hay equilibrio, ¿eh? Ya. Y en eso, Ricardo, creo que algo bueno ha salido de todo esto, que lo que tú estás diciendo lo va a decir una persona de la DC,
de la DC antigua, digamos, de Bópoli, de la UDI, de Renovación, del PS democrático. O sea, creo que si hay algo bueno que sacar de todo esto, que se creó una gran alianza de sentido común entre los distintos partidos políticos democráticos y de ceder por querer salvar a Chile, digamos. Eso a mí, por lo menos, te lo digo como ciudadana, me tiene, o sea, estoy nerviosa de lo que va a pasar, digamos, el 5 de septiembre en adelante, pero creo que eso fue algo que nos reencontró y que hubo, no sé si tú opinas lo mismo, de que se sacó un cerco entre la derecha y la izquierda. Sí, yo creo que, bueno, este plebiscito, a mi juicio, no se trata de izquierda versus derecha. No, para ¿Ah? nada. O sea, una persona de derecha puede estar a favor de este Mm. proyecto de constitución por cualquier razón, No, digamos. porque si sale un presidente de derecha, también puede Claro, ser una dictadura de derecha. exactamente. Sí, ¿Ah? puede ser para cualquier lado. Entonces, también le puede facilitar las cosas a un dictador conservador de Claro. ultraderecha, etcétera, Sí. como hay muchos en el mundo, ¿Mm? lo demás. ¿Mm? Entonces, me parece que no es un tema de izquierda versus derecha. Pero tú sientes un poco Yo como que, siento, sí, yo ya, siento que se rompe con este plebiscito, digámoslo así, en la línea divisoria que marcó el plebiscito del 88, ¿eh? claro. Que es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy, digamos. Porque lo que hemos llamado la centroizquierda por el rechazo prácticamente tiene a todas las figuras cristianas más relevantes, ¿eh? Claro. Los expresidentes del partido, los parlamentarios, en O sea, tú fin. dices que Eh, el plebiscito del 88 es muy distinto al plebiscito del 2022. Completamente distintos. Ya. Entonces, En que hubo antes una línea divisoria clara entre izquierda-derecha y ahora está el sentido común, digamos, versus eh, el nuestro totalitarismo. un proyecto eh, ¿cómo se dice? Militante, un proyecto partisano, Mm, ¿ah? Que no da cuenta de la diversidad de Chile, que no da cuenta de la necesidad de tener al menos una cancha rayada que todos respeten. claro. O sea, que se cree un cierto patriotismo constitucional, como se dice, donde todos estamos de acuerdo en que la Constitución nos protege, ¿eh? Y eso hoy día no pasa No con pasa, este proyecto. claro. No fue un poquito de parte de toda la gente que votó en el plebiscito de entrada a prueba, un poquito ilusorio creer que iba a salir una buena constitución de, de personas que sabíamos que iba a haber un contrapeso, una sobre representación de los pueblos originarios, una paridad de salida, no de entrada, que iban a haber pueblos, o sea, listas independientes, que a la larga fueron comunistas, Frente Amplio, que se dijeron independientes, pero que se pusieron en la lista independiente. Entonces, ¿no fue un poquito ingenuo haber creído que iba a salir algo bueno de esta convención? Yo creo que si uno no mira poco hacia atrás, ¿ah? No entiende lo que pasó, ¿ah? Y en este sentido, tanto la idea de hacer una nueva constitución a través de este proceso, como el resultado de la elección de los convencionales, eh, muestra que ahí lo que pasó está inmediatamente vinculado con lo que fue el estallido social y todo ese proceso que vino para adelante, ¿ah? Y de alguna manera, quizás eso se subvaloró en el sentido de que este plebiscito y esta elección de convencionales se dio todavía en un clima, ¿eh? Donde los vientos soplaban, digamos, en función un poco del estallido social. Eso en el curso de la convención Eso cambió. manchó mucho. El que uno O sea, votara por apruebo. condicionó mucho, Condicionó ¿eh? mucho. Entonces, Por miedo, Ricardo, no creo, no. a que hubiera una revuelta O civil. sea, yo creo que Tú te sentiste un poco presionado, ¿no? Autopresionado, de votar a prueba porque en realidad, para dejar un poco tranquilo a las huestes, digamos, que estaban ahí quemando edificios. no, porque mira, eh,
por lo menos la gente de la Concertación desde el 88 que está hablando de reformar la Constitución o de cambiarla. ¿Ah? No, claro, pero una cosa es Entonces, cómo se cambia. ¿cómo se cambia? Por eso Lógico. te pregunto si, porque como tú me dices que fue un poco por el estallido social que estaba como encima, Sí, digamos, claro. ¿eso te influyó a ti y a muchas personas a que votaran en la prueba? Mira, a mí lo que me influyó ¿Mm? para votar a prueba es la convicción de que el país necesita una norma, una carta fundamental, digamos, una ley sobre las leyes, ¿ah? Perfecto. Que sea gestada en democracia. ¿Mm? ¿Ah? Porque había un problema de legitimidad de origen Ya. en la constitución vigente. ¿Ah? Aunque fuera firmada por Ricardo Lago el Sí, 2005, sí, igual. sí, Ya. igual, estaba ese problema de Mm, legitimidad, el propio Lagos lo reconoce. ¿Ah? ya. Entonces, el problema para mí no fue tanto el hecho de la nueva constitución. Para mí el problema fue que vivimos una crisis política y social de una envergadura que no habíamos visto. ¿Eh? Ya. Y el peligro estuvo, digamos, básicamente en el derrocamiento del gobierno. ¿Eh? Ya, perfecto, sí. Y que Eh, estuvo que a estuvo a punto. punto, Mm, de hecho, al presidente Piñera dos veces lo acusaron constitucionalmente mm, y se salvó por 2 o 3 votos. mm. ¿Eh? Entonces, había una crisis muy grande que habría tenido consecuencias muy largas. ¿Eh? Ya, entonces, pero en ese minuto, Ricardo, ya, tú votaste a prueba, pero en ese minuto tú te dabas cuenta, y que le debe pasar a mucha gente que votó a prueba, que la composición de cómo iban a hacer la convención no era la óptima. Bueno, es que el óptimo queda subjetivo finalmente, No, claro, pero pero digamos de lo siguiente, el día de la inauguración, que estuvo a punto de fracasar, si no sí, hubiera no, sido por estábamos todos sí, tiritando. si no hubiera sido por la funcionaria Sí, que ordenó un poco y calmó las huestes, Valladares, creo que vaya a dar, Valladares. bueno, ahí uno ya identificó un problema, digamos, que iba a haber y que se sostuvo a lo largo de todo el proceso de un año. Mm, Con las cosas que ya sabemos, de Rojas Paz, en fin, de la tía Pikachu, del gallo que bota vot- desde la ducha, mm, y etcétera, etcétera, mm. etcétera. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, porque estas cosas son como anecdóticas. Sí, pero Lo fue una más, falta de respeto para los chilenos. sí, evidentemente, pero, No, no, digo, pero esta convención que sesionó un año, ¿fue una falta de respeto para nosotros los chilenos? no sé, no, o sea, yo creo que hubo gestos que fueron totalmente desconsiderados con lo que se estaba haciendo. Ya, ¿No? Eh, pero yo creo que lo que es más grave, lo que a mí más, por lo menos me hace más ruido, son los acuerdos de las comisiones. ¿No? Porque el Pleno efectivamente echó abajo muchos acuerdos muchas de las cosas. comisiones, pero esos acuerdos quedan en la historia de la ley. ¿Eh? Y por lo tanto son, son, son viables, digámoslo así. Mm, En otro contexto político son viables. ¿Eh? mm. Claro, No son ideas locas que quedaron desechadas. no, que Están están ahí, ahí para ser usadas si es que sale exactamente. un gobierno de lo que ellos quieren. Exacto, está Sí, en blanco y negro, por decirlo de alguna manera. eso es grave, ¿ah? Sí, buen Entonces, punto. para mí eso es lo más jodido de este proceso. ¿Ah? Lo que quedó en la despensa. Lo que quedó en la despensa, lo que quedó al plebiscito, la famosa, el proyecto constitucional, a mi juicio tiene cosas muy buenas, eh, algunas que venían de antes, por ejemplo, la paridad yo creo que venía de antes, la mirada como de género, ¿ah? También venía de antes. Eh, Me parece muy bien la definición del Estado social y democrático de derecho. Mm. Me parece muy bien el reconocimiento a nivel constitucional de los pueblos originarios, Pero se pero pasaron se basaban tres dos pueblos. pueblos, claro, Sí, ¿no? ya, Pero el reconocimiento venía sí, desde el tiempo de era Elwin, ¿ah? necesario, claro. Era muy necesario. Entonces, hay cosas positivas, ¿ah? El reconocimiento de derechos, pero, pero todas ellas están, eh, por decirlo de alguna manera, relativizadas por un mal sistema político, Mm, por un sistema que no va a funcionar, que dificulta la gobernabilidad, que hay autonomías superpuestas unas con otras, mm, que se le otorga a los gobiernos territoriales, llamémoslos así, la posibilidad de endeudarse. ¿Eh?
lo que produce un gran desorden fiscal. Claro. Hay un Consejo de la Justicia que abre la puerta, digamos, para politizar la Exacto. justicia. Mm. Y no solo la justicia, digamos, la Corte Suprema, las Cortes de Apelación, sino también la justicia electoral, que es muy importante. Y lo vemos en otros países Mm. donde el control sobre la justicia electoral es clave. Por ejemplo, en Nicaragua. A ver, es una constitución que facilita todo tipo de dictadura. Ese es el tema. O sea, que no, O sea, yo diría que no resguarda bien la democracia. bueno, pero es que cuando no se resguarda bien la democracia se cae en una Lo que dictadura, pasa Ricardo. es que no es, el dilema no es solo democracia No, ya, dictadura. más. Hay democracias de baja intensidad, por decirlo de alguna manera. No Si uno liberales, si claro. uno piensa en Hungría, Mm. si uno piensa, qué sé yo, incluso lo que está pasando en Estados Unidos. Si gana Trump en las próximas elecciones, cosa que es muy probable, Ricardo, es que se va a estamos. afectar la democracia, Sí. pero no va a ser una dictadura. Ya, perfecto. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Aquí estamos en La Otra Cara con Ricardo Brodsky, es director ejecutivo del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí con Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y antes de seguir conversando, quería contarles que si buscas las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. Te cuento, ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. Ricardo, tú has dicho de la convención que llamaste a estos convencionales, a una mayoría, como nuevos inquisidores, censuradores y criticaste la definición de negacionismo que realizaron. Cuando tú hablas de nuevos inquisidores, ¿tú estabas como comparándolo con la dictadura, con el gobierno de Pinochet? No, ¿No? estaba hablando de un fenómeno que ha ocurrido en la historia de la humanidad, digamos, que es como el deseo de separar entre buenos y malos. Ya. En la Comisión de Ética en particular de la Convención se discutieron cosas increíbles, como por ejemplo, eh, el que no entendiera la perspectiva de género tenía que ir a reeducarse, siendo convencionales elegidos democráticamente. Se trató de imponer una forma de censura, a través de la figura del negacionismo. Sí. Todas esas cosas no pasaron en el Pleno, pero, No. pero están ahí. Sí, Están están ahí. ahí. Entonces, a mi juicio, no tiene nada que ver esto con la dictadura de Pinochet, tiene que ver con cómo estamos mirando el futuro. Ya, perfecto. Que como hablabas de nuevos inquisidores, imaginé que lo estabas comparando con otro periodo de la historia de Nuevo me nosotros. refiero a la Inquisición de la Iglesia. De la Inquisición de la Iglesia Católica. Ya, sí, fue terrible. Pero también has dicho que en esta convención constituyente, te cito, hubo un ánimo muy sectario y agregaste que lo peligroso es que esta actitud intolerante se expanda hacia la sociedad, como pasó en tiempos de la Unidad Popular, en que adversarios políticos se convirtieron en enemigos que había que destruir. Exactamente, o sea, Fuerte. la polarización normalmente empieza por la clase política, pero se empieza a extender, a expandir. Y cuando la sociedad se polariza, un poco lo que dice Shakespeare, cuando hay nubarrones, se juntan los nubarrones, lo que ocurre es una tempestad. Sí. Y eso, eso fue lo que ocurrió en el tiempo de la Unidad Popular. Eso está dicho además en el informe Rettig, no lo estoy inventando yo. De manera que uno debería responsablemente tratar de no generar esta polarización. Tratar de... ¿Pero esta polarización está llegando a la sociedad?
Pues yo la veo, en las redes sociales la veo. Sí, lo que pasa es que las redes sociales son un submundo. Yo creo que la sociedad chilena todavía no está tan polarizada. Pero puede llegar a estarlo. Puede llegar a estarlo. De hecho, este plebiscito de alguna manera nos polariza un poco. Eh, y eso es uno de los mayores, a mi juicio, fracasos de este proceso, que nos deja más divididos de cuando entramos. ¿Ah? Porque entramos con un 80% que tenía la ilusión, digámoslo así, de una constitución para todos, y llegamos, ¿no es cierto?, a este plebiscito que con suerte alguien va a ganar con un voto más o un voto menos. Y que solo el 11% está de acuerdo, según lo que dice la encuesta, está de acuerdo con el texto. Exactamente, y además, bueno, y otro 11% está de acuerdo con mantener la constitución del 80. Claro. Entonces, la mayoría de los chilenos está por este cambio, pero no cualquier cambio. Bien hecho. Un cambio bien hecho, una constitución que nos una. Ricardo, el domingo pasado vino Sergio Mico, muy buena entrevista, habló muy bien, exdirector del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, y yo te quiero invitar a oír una pequeña... tenemos que ponernos me están diciendo, que nos tenemos que poner los audífonos para escuchar lo que una de las cosas que dijo y que quiero que la comente. Yo te digo que el problema está con este proyecto constitucional que tiene un tremendo decálogo de derechos, pero con una cultura individualista, ese decálogo de derechos no se va a poder cumplir. No y funciona. Estamos generando una frustración que puede ser nuevamente dramática para nuestra democracia, porque muchos van a decir, oye, pero a mí me prometieron todos estos derechos y bueno, no se están cumpliendo. ¿Qué te parece lo que dice? Bueno, estoy de acuerdo con él. O sea, no basta con nombrar en la Constitución una serie de derechos. El papel aguanta todo. Aguanta todo. No se van a materializar si no hay un buen sistema político otra vez y si no hay una economía, digamos, que permita financiar estos derechos. Porque no salen del aire. Las viviendas, la salud, la educación. Todo esto requiere políticas públicas, requiere financiamiento, y si tú no tienes eso, o desincentivas el desarrollo económico, o genera un sistema político incapaz, digamos, de ser eficiente, bueno, los derechos sociales van a quedar en el papel, como quedan en muchas partes, sobre todo en América Latina. Estamos llenos de constituciones hiperdeclarativas de derechos, pero sabemos que no se cumple. Tenemos unos fenómenos de migración enormes, claro, justamente porque los derechos no se cumplen. Claro, y mueren las constituciones, son muertas. Y hay otro problema que crea esta constitución. A mi juicio, esta constitución desincentiva el desarrollo económico. Pero además, al judicializar los derechos, destruye las políticas públicas. A ver. ¿Por qué? Porque si tú haces cuando la política consiste en eso, digamos, tú tienes una cantidad de recursos y cómo los vas a usar. Entonces, ¿qué derechos vas a priorizar? No puedes hacer todo al mismo tiempo. ¿Y de qué manera lo vas a hacer? Entonces, por ejemplo, en salud, la política pública dice, todas estas enfermedades que están en el GES o en el auge son sin costo para los usuarios, un costo mínimo. Entonces, ahí yo estoy poniendo los recursos. Pero si viene un grupo de personas y presenta un recurso de protección porque no se le está respetando su derecho a la salud en una enfermedad X o Y, el tribunal probablemente le va a decir, sí, usted tiene derecho y va a obligar al gobierno a financiar esa prestación. Y eso se hace a costa de la política pública. Claro. Se hace a costa de los impuestos. De la inmensa mayoría. Entonces, judicializar los derechos no es una buena idea porque debilita aún más la posibilidad del gobierno de hacer políticas consistentes. Perfecto.
Él habla, Sergio Mico también hablaba de que esto puede producir una frustración enorme y que puede tener un desenlace dramático. Si gana la prueba, Ricardo, y va a pasar esto, que la gente va a creer que va a tener la casa propia al tiro, además que una constitución que los estudiosos dicen que implementarla en el 100% se puede demorar 10 a 20 años dependiendo de lo que entre de plata al Estado, digamos. O sea, la persona que quería su casa propia, que juraba que se la iban a dar al tiro porque va a salir esta constitución, a lo mejor va a morir y nunca va a tener su casa propia. Entonces, cuando se habla de esta frustración que puede terminar en hechos dramáticos, ¿qué no descartas tú? A ver, o sea, yo creo que no hay que tratar de desdramatizar, ¿eh? ¿Ya? Desdramatizar. Yo creo que si gana el apruebo, no es el fin del mundo, ¿eh? Vamos a tener que vivir con una constitución que no deja contento a la mitad del país, ¿eh? Por lo tanto, es una constitución de corta vida, a mi juicio, Ya. ¿eh? Eh, y es una constitución que obliga al gobierno y al parlamento a dictar una cantidad impresionante de leyes para crear servicios públicos nuevos, para ajustar lo que existe a la nueva constitución. Entonces, lo que a mí más me preocupa, escribí un artículo sobre eso recientemente, ¿Mm? lo que más me preocupa es que en qué tiempo político el gobierno se va a ocupar de los problemas reales que tenemos los chilenos, ¿eh? Claro. La inflación, la inseguridad, etcétera. Porque va a estar ocupado realmente con un ejército de abogados tratando, digamos, de poner de pie toda esta estructura que crea que realmente es refundacional del Estado chileno, ¿eh? Perfecto. Eh, entonces, va a ser terrible para el gobierno de Boris, ¿eh? Así como, pero también se lo ha criticado por eso ahora, porque se dice que estamos con la violencia, como lo dijo el secretario del delito, la peor índice de la historia después de la democracia. Eh, temas de inflación, temas de desempleo, etcétera, y el presidente se dedica a recorrer regiones, no precisamente para ir a ver si se necesitan más casas o más hospitales, sino que Sí. por el tema del apruebo, que están como fuera de esta realidad. Entonces, ya estamos un poco con ese tema, ¿o no? Sí, no, el gobierno yo creo que está demasiado distraído con el tema del plebiscito, ¿eh? Claro, Por decirlo suavemente, ¿eh? claro, sí, por no decir Eh, intervención electoral, claro, o dices sea, tú. es ¿Crees que ha como, habido intervención electoral? o sea, si yo tengo frente a mí un- una cosa que tiene cuatro patas, cola y que ladra, pienso que es un perro, Ya. ¿eh? Aunque me digan que es un camello, ¿eh? Entonces, yo creo que es evidente, ¿eh? Mm, Nunca se había visto algo así. mm. Los ministros recorriendo el país por todos lados, el propio presidente, en fin. Ahora, yo creo que no se, o sea, es una mala práctica, ¿eh? Sin duda, Sí, claro. pero obviamente este gobierno está muy involucrado en el proyecto constitucional, en Es lo que parte siente, de de su ADN. de su propio proyecto, Mm, digamos. Entonces, yo creo que el desafío que va a tener el presidente Boric después del 4 de septiembre va a ser tratar de, si gana el apruebo, de reformar para provocar algunos vínculos del conjunto, mm, digamos, y si gana el rechazo, de buscar rápidamente una manera de continuar el proceso constituyente, ¿eh? Cosa que se facilitó bastante con el proyecto de la Jimena Rincón y y Matías Matías Walker. Walker, que rebaja los quórums, Sí. ¿eh? De manera que hoy día no hay un peligro de quedar estancado en la Constitución del 80, Claro. que es como el gran cuco, ¿eh? Mm, Que levanta hoy día la gente de la prueba, ¿eh? Y dicen, oh, pues claro. ustedes confían en la derecha, ¿eh? No se trata de que uno confíe en la derecha, ¿eh? Se trata de que, a mi juicio, la derecha ya dio el paso de desechar la Constitución del 80. Ya la Cuando mató. lo dio cuando hizo el acuerdo por la paz, ¿eh? Y por una nueva constitución. Lo dio cuando se dio el 80% en contra, que no es la izquierda, el centro y la derecha, ¿eh? Claro. Y una parte de la derecha que votó en Mm, contra. De manera que la constitución del 80 ya está políticamente, por decirlo de alguna manera, desechada.
no existe ese peligro en el juicio. Sin embargo, en el caso de que gane el apruebo, existe un peligro, ¿eh? Que es que una, esto se ha hecho siguiendo todas las normas democráticas establecidas por el Congreso. La elección de los constituyentes, la constitución de la Asamblea, la aprobación del texto y de cada una de sus normas por 2/3. Y si a eso le agregamos que triunfa un plebiscito, yo te digo, ¿con qué legitimidad democrática tú vas a pedir que reformen eso? ¿Eh? Porque la va a tener todas, digamos, ¿eh? Entonces yo encuentro que es una ilusión, ¿sí? Absoluta pensar que al otro día del plebiscito, promulgada la Constitución, vamos a iniciar un camino de reforma, ¿eh? Eso no va a ser así, ¿eh? Porque la gente va a decir, bueno, es que se hizo todo lo que se nos pidió, y lo hicimos, ganamos, y después el pueblo lo ratificó. Se acabó la discusión, ¿eh? Bueno, tenemos que ir a la segunda pausa comercial, pasa muy rápido esto. Estamos hablando con Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que ahora en el tercer bloque vamos a hablar de eso, me interesa mucho. Y bueno, ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara. Estamos hablando con Ricardo Brodsky. Él es exdirector del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Y bueno, pero antes de eso quiero contarles que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Y GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Ricardo, yo creo que tú tienes una experiencia bien especial al haber sido director ejecutivo del Museo de la Memoria. Cuando tú entraste al museo y después de que saliste, ¿qué cambió en ti como ser humano? A ver, fue una experiencia muy importante, ¿ah? Yo creo para mí y para todos los que estábamos ahí, digamos, ¿ah? Pero creo, de ti quiero saber. Pero en particular para mí fue una experiencia muy, muy importante. Yo siempre he estado de alguna manera vinculado al tema y a las asociaciones de víctimas, de manera que no fue un descubrimiento, ¿Ya? Pero, sino más bien fue a lo largo del proceso, que fue muy interesante y muy importante, porque yo llegué a un museo que casi no tenía público, ¿eh? Y nos fuimos con un museo que tenía colas para entrar, ¿eh? Entonces, eh, fue un proyecto, a mi juicio, sumamente exitoso, ¿eh? Apoyado no solamente en lo que era el tema de la memoria de los derechos humanos, sino también en problematizar ese tema, ¿eh? Y a problematizarlo a través de seminarios, de eventos, de invitados internacionales y de exposiciones de arte contemporáneo que de alguna manera con otro lenguaje hablan de estas cosas. Entonces, el proyecto para mí fue muy, muy entusiasmante, muy positivo, que me enseñó mucho. Pero una vez que salí del museo, uno va reconociendo, digamos, cosas que no deberían ser tan así, ¿eh? ¿cómo qué? Entonces, yo escribí un libro sobre eso, que se llama Trampas de la Memoria. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con trampas de la memoria? Me refiero a que la memoria es siempre muy subjetiva, ¿eh? Eso se sabe, Los ¿eh? humanos somos subjetivos. Claro, o Claro. sea, tú desechas cosas Mm. y afirmas otras, ¿eh? Y la subjetividad de la memoria se expresa en la memoria política también, ¿eh? Y se expresa quizás con más fuerza todavía porque la memoria política es colectiva, ¿no? Son comunidades que empiezan a desarrollar una memoria específica y un relato específico y un discurso específico que se propone como el discurso, la verdad. Entonces,
a través de toda esta experiencia y la reflexión posterior, digamos, yo me di cuenta que las memorias de las distintas comunidades hay que tomarlas en su valor, no asumirlas como verdades Absoluto. sacrosantas, digamos, absolutas. Y que Esa es pueden una, haber varias verdades, bueno, además. hay varias verdades. Eso es una trampa, decir, aquí está la memoria. ¿No? Y hubo una trampa un poco en hacer, por ejemplo, el Museo de la Memoria, solo mostrando una cara, porque en el Museo de la Memoria entiendo que no hay uniformados asesinados, No, no, sí, hay, también hay, pero hay. tampoco se cuenta lo que pasó antes, O sea, porque todo tiene un claro, no contexto hay, para entender no, las verdades. sí, obvio. No hay, no, el contexto no está, digamos. Pero sí están todas las víctimas, Ya. civiles y uniformados, ¿eh? Los carabineros, ¿Y se tratan de la misma manera? el- o sea, hay una base de datos que cualquier visitante la puede buscar, digita los nombres y le aparece la historia, porque todo esto está basado, Pero dentro del museo, ¿se trata igual a los uniformados que murieron, a la gente civil que murió, o hay un desequilibrio? bueno, hay un desequilibrio cuantitativo, Ya, porque por un lado tienes como 3.000 casos y por el otro, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero unos 200, digamos, ya. con suerte, ¿eh? O con mala suerte, mejor dicho. Entonces, es evidente que el museo es un dispositivo de reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos. Ahora, como se basa en ¿Mm? el informe Rettig distingue víctimas de violación a los derechos humanos de víctimas de la violencia política. ¿Eh? Y en el caso de los uniformados, se pueden considerar víctimas de la violencia política, ¿no? Ya sea de un atentado, de un enfrentamiento, qué sé yo. Entonces, eh, es normal que en el museo esté sobre todo el tema de las víctimas de violación a los derechos humanos, Mm. porque de eso se trata. El contexto es muy importante, pero no es para el museo. ¿Eh? Esa es mi opinión. ¿Eh? Mi opinión, perdona, Sí, no, adelante. mi opinión es que el, el museo es eso, un dispositivo de reparación. ¿Eh? Pero, ya, Eh, el contexto es inevitable tratarlo, pero si tú lo tratas en el museo, arriesga a relativizar el tema, la enseñanza que pretende el museo, que no hay que violar nunca los que no hay derechos que violar bajo humanos, ninguna independiente de lo que... circunstancia. Pero ¿Eh? te cuento, yo te voy a contar, yo fui al museo, precioso por fuera y todo, iba a entrar y dije, no, encuentro injusto que yo entre. Porque aquí no está contado los 360 grados. Yo estudié historia, en eso los historiadores somos muy como de causa-efecto, Sí, no. contexto, ni un dato se puede entender por sí solo, tiene que ser... Entonces yo dije, ¿sabes? Es injusto si yo entro porque le estoy faltando el respeto a mucha gente que a lo mejor debiera estar acá, a muchos hechos que debieran estar acá, porque para que veas que hay otras miradas. Sí, Y me devolví. Quizás no es lo correcto, pero es lo que yo me sentí como traicionando un poco la historia de Chile. mira, Es súper curioso no, y deben no pasar es tan muchas, curioso, no es tan ¿no? curioso. Mi esfuerzo como director del museo fue siempre mirar el museo de una perspectiva de que es un museo público y por lo tanto de y para todos los chilenos. ¿Eh? Entonces, eh, no es el Museo de la Unidad Popular, ¿eh? Es el Museo de los Derechos Humanos. ¿Eh? Entonces, Es que hay esa gente que fue, lo instrumentaliza. hay gente, obviamente, por eso, por eso yo hablaba de las trampas de la memoria. ¿Eh? Claro, y eso hace que a lo mejor yo no entre cuando voy. Y eso Y hace, por ejemplo, yo invité a la diputada de la UDI, que era la diputada Peñalolén, que fue mucho tiempo diputada, no me acuerdo en este momento el no, nombre, desgraciadamente, han habido pero tantos diputados. ella llevaba un poco la batuta en el ¿Ya? cuestionamiento al presupuesto público del museo. Mm, mm. Entonces yo la llamé y le dije, ¿por qué no vienes y hacemos un recorrido al museo y vemos todas tus preguntas? ¿Eh? Y vino efectivamente, fue
Y entonces en un momento dado estábamos frente a ese gran muro donde están las fotos de las víctimas y me dijo, pero aquí no están los carabineros. Me dijo. Entonces yo le dije, a ver, busquémoslo porque hay una pantalla. Y estaban todos, digamos. Pero los murales no. En los murales no, porque no estaban las fotografías. Mm, Entonces a raíz de eso, yo tuve una reunión con las hijas o viudas de estos carabineros, ¿eh? En el museo, ya. donde hablamos del tema de la fotografía, porque la fotografía está si el familiar la entrega. Si el familiar no la entrega, no Ya. está, Ya. porque el museo no inventa la foto, ¿eh? Entonces, hablamos con estas personas como para que nos entregaran la fotografía y poder ponerla ahí, ¿eh? Cosa que es una decisión política dura, Mm. dura, sobre todo para la gente que fue víctima de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, ellos ¿Y cuestionan, pusieron la foto? no me la alcanzaron a entregar, después fui antes. Ah, Y ¿y ahora están? no sé si el nuevo director Ya. ha seguido Ya. esa idea. Vamos a tener que ¿Eh? ir. Entonces, bueno, hay una parte, por ejemplo, de la exposición donde se habla del atentado a Pinochet y están los nombres de, de los custodios, de los guardias, de los policías que murieron en ese atentado. Están los nombres, ¿eh? Están puestos ahí en la pared, Mm. etcétera. Y eso a mucha gente le molesta que estén esos nombres, porque dicen, eso son agentes del Estado, ¿eh? Por lo tanto no deberían estar ahí. Entonces hay una Ya, es difícil. discusión, Bueno, por ¿eh? eso volvemos a lo mismo que tú dices que la memoria no se puede tirar para un lado, digamos, porque si no, no hay Hay cicatrización. muchas memorias, ese es el Claro, punto. pero tú has dicho que, Y que está bueno, ahí, tú conoces a David Reef, sí, claro. conocido periodista, historiador, analista, que se dedica a estos temas, y él lo que dice en resumen es que habla sobre los derechos humanos y que el peligro es quedarse anclado en el pasado y en esos casos la memoria no estaría sirviendo para superar la historia traumática y la idea de avanzar hacia adelante. O sea, claro, pues la idea de esto es que sirva para aprender, no para quedarse pegado. ¿Ah? Como Exactamente. los jóvenes dicen, ya, pues, camina. No, está claro. O sea, yo creo Sí. que es igual que en el caso de ¿Mm? una persona que sufre un evento traumático, Claro. se puede quedar pegada en el trauma o puede controlar el trauma, dominarlo, Mm. no para olvidarlo, sino para que no le condicione su vida, ¿eh? Exacto. Entonces, eso mismo pasa en la sociedad, ¿eh? Claro. La sociedad tiene que tener el recuerdo del trauma, tiene que tener claro lo que pasó, pero no para quedarse en ese momento, Exacto. sino para, para no repetirlo, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué tenemos que hacer, Ricardo? Porque yo siento que con todo este plebiscito, este año que hemos tenido, como que de nuevo siento que retrocedimos en ese sentido, ¿o no? Mira, el otro día Se polarizó la cosa. yo hablaba con una historiadora que es Premio Nacional de Historia, A Sol Serrano. Sol Serrano, y ella me decía, mira, aquí el quiebre no es el plebiscito del 88, el quiebre del 73, y sigue vigente, Mm. ¿eh? De alguna manera, en la Plaza Italia, yo trabajaba a 2 cuadras de la Plaza Italia, así que veía todos los días lo que estaba pasando. En la Plaza Italia estaba, efectivamente, ese era el quiebre, ¿eh? Y esa era como la memoria que estaba funcionando ahí, ¿eh? Y eso es muy impresionante, ¿eh? No es algo que sea bueno o malo, Mm. es un hecho, ¿eh? Es un hecho que uno tiene que asumir, ¿eh? Y tiene que tratar de manejar, ¿eh? Eh, esa, esa, esas crisis, digámoslo así, para que no se repita la historia, Claro, ¿eh? claro. Para que la miremos hacia adelante, Claro, ¿eh? y en ese sentido, la propuesta de constitución no violaría ciertos derechos humanos. Estoy pensando, por ejemplo, que no hay igualdad ante la ley, que es el principio básico de las democracias occidentales liberales. Afecta la libertad de conciencia porque la persona no puede elegir el colegio donde pueden estudiar sus hijos, la expropiación de tierra y derechos de agua, etcétera. O sea, la constitución no es liberal,
No, claramente. Claramente. Ahora, eso no significa que viole los derechos humanos. Pero algunos sí. Lo que yo digo es lo siguiente. Si tú pones en peligro la democracia, pones en peligro los derechos humanos. ¿Ah? Y eso es otra lección que uno la puede Y vivir. no es poner en peligro los derechos humanos el tratar a ciertos habitantes por la sangre que llevan, ser pueblos superiores, no superiores, pero privilegiados a los mestizos, por ejemplo. Ahí estás poniendo en peligro la democracia, porque está claro que a la persona que vive en la Araucanía, que es blanco, Winca, digamos, La tiene no le más va a difícil. gustar, no la va a Claro. gustar, y ahí comienza la violación a los derechos humanos. Claro, lo que pasa es que, mira, como tú decías, hay que verlo en su contexto. ¿Mm? ¿Ah? Y el contexto es que la República Chilena nunca ha querido reconocer a los pueblos Claro, originarios. pero una cosa es reconocer, Ricardo, que está muy bien, y estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que la mayoría de la gente también está de acuerdo, pero otra cosa distinta es que a los pueblos originarios se les debe privilegios superiores a el de chilenos comunes y corrientes, por ejemplo, sobre representación parlamentaria, por ejemplo, expropiar tierras que no sabemos, o sea, que la persona que vive ahora le van a expropiar su tierra y él no tuvo la culpa de lo que pasó en el Chile republicano recién naciente. ¿Me entiendes? O sea, Sí, no, se entiende. veámoslo en el día a día, En el día a que día, ya se ve. lo que pasa, mira, pasa lo siguiente. Por una parte, hay derechos sobre esas tierras que están constituidos antiguamente, por decirlo de alguna manera, y otros derechos que son más contemporáneos. ¿Ah? Pero hay un choque de derechos. ¿Ah? Sí. No hay unos derechos que debieran primar sobre otros, hay un Ya. choque de derechos. ¿Y qué se hace ahí? Entonces, la política pública tiene que resolver eso. Y lo que se ha implementado hasta el día de hoy es la compra de esos Sí, propiedades. pero hemos visto que eso no ha solucionado el problema y Claro. que y la violencia está peor en la Bueno, zona. Entonces, exactamente. claramente las políticas públicas, Han sean de fracasado. gobierno de derecha, de izquierda, de no sé qué, no han sido las No ha sido correctas. la solución, No, evidentemente. entonces Pero, es complicado. pero la solución yo creo que no ha sido tanto porque no se hayan entregado suficientes tierras, sino que porque no ha habido suficiente diálogo político. ¿Eh? Falta eso. Y en eso, si se hubiera dialogado, por decirlo de alguna manera, hace 20 años o hace 15 años, no estaríamos donde estamos En ahora. esto. ¿Eh? Pero no se hizo. ¿Eh? Entonces hay una gran responsabilidad política Claro. digamos, de los gobiernos de la concertación y del gobierno de Piñera también, de no haber realizado esto. Y entonces hoy día estamos parados sobre una bomba. La restitución de tierras siempre va a estar ahí, siempre va a ser un Ya. problema. Pero lo que voy que, o sea, no tiene que estar sobre representado un pueblo sobre otro. Eso para mí es violar un derecho humano, Ya. la igualdad ante la ley. Mira, ¿Para ti no? Digan, para mí la idea del escaño reservado, Que tanto se si criticó es, en la Constitución del sí, 80 y todo, y que era no, antidemocrático y todo, y eso ahora, era antidemocrático, pero perdón, ¿por qué eso era antidemocrático y esto no? porque esto, y no estoy de acuerdo completamente, digamos, en el sentido de que tengan que ser tantos, ¿ah? Tienen que ser, a mi juicio, proporcional a la gente que vota Ya, por eso, pero no está así la por cosa, esos po. sillones, digamos. No está definido, ¿eh? No está No, pero en la definido. convención hubo 17 Sí, en la convención y si tú funcionó te de una manera. fijas en las votaciones de distintas proyectos de propuesta para el plenario, ganaron por 3 votos, 4 votos. Sí, no, Si está no claro. hubiese estado, pero a ver, Lo escúchame, tengo Ricardo, clarísimo. si no hubiesen estado sobre representados, a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de constitución, de propuesta de constitución, porque no se habrían aprobado muchas cosas que a lo mejor no te hubieran producido a ti problemas y tú hubieras dicho ya, voto aprobado. Está bien, estoy de acuerdo, Entonces, digamos. eso es antidemocrático, Ricardo. No nos gusta decirlo porque son pueblos originarios. No es antidemocrático que yo como papá pueda elegir el colegio que yo quiera para mi hijo. ¿No lo encuentras antidemocrático? ¿No es violar la libertad de conciencia de ese papá? O sea, yo estoy a favor de la libertad de educación, de Ya, pues, conciencia, entonces viola ese derecho pero la actual la propuesta. ¿Por qué se no les estoy da tan susto convencido, decir eso? no estoy tan convencido que eso pase.
Pero ¿cómo que no pasa? Si pasa, si tú lees el artículo, no lo tengo acá porque ya me leí la Constitución entera, pero es una de las cosas y las cosas que se han reclamado durante este tiempo, es que y de hecho, lo que ellos propusieron ahora, para que se viera más linda la propuesta, es que sí, que iba a haber garantizar el financiamiento de la escuela educación subvencionada, que no estaban. O sea, yo no podía elegir. Entonces, ¿por qué la gente no se atreve a decir las cosas como son? Lo que no estaba dicho claramente, lo que no está dicho realmente, porque vamos a votar sobre la Constitución, no sobre el acuerdo. No, sí sé. Pero entonces yo lo que te estoy preguntando es ¿por qué tú no me dices sí, hay una violación ahí a los derechos humanos porque el papá no puede elegir y hay libertad la libertad de conciencia en el ser humano desde Adán y Eva hasta nosotros? Entonces, ¿por qué? Como yo leí el texto, yo leí que lo que no está impedido que existan colegios subvencionados particulares. Tampoco está impedido que exista la educación particular. No existen. Lo que no aparece, y que a mi juicio es malo que no aparezca, es que hay un compromiso de financiamiento público con esa modalidad, digamos. Pero eso, a mi juicio, la Constitución no tiene por qué meterse en cada uno de los detalles de cada uno de los temas. Y justamente esa es una de las críticas que yo le hago. O sea, el proyecto de Constitución trata de resolver temas que son temas que están en debate en la sociedad pero chilena. Le quitan libertad a otros temas que teníamos súper claros, como por ejemplo la libertad de educación. Y quitaron la libertad y la... Estoy de acuerdo, la norma no quedó, a mi juicio, como merecen los chilenos hoy día. Por eso pero yo no entiendo por qué tú no te atreves a decir que eso es una violación a un derecho humano mío o tuyo. Bueno, porque... Me pasa que lo usan solo para un tipo de cosas y no para todas las cosas. No, claro, que bueno, es que hay derechos humanos y derechos humanos. Derecho humano a la libertad de conciencia no es tanto, no es tan importante. Es súper importante. Ya, pues, entonces si a mí no me dejan elegir qué colegio quiero educar a mi hijo, eso es una violación a la libertad de conciencia. Es que no veo que la Constitución te lo impida. ¿Y por qué entonces en la mejora incluyeron el tema? Claro, porque no era así, pues, Ricardo. Porque quizás era más interpretable como lo está interpretando. O sea, ¿tú crees que esta elección, esta Constitución no viola ni un derecho humano? ¿Esta propuesta de Constitución? No creo. ¿No? Yo creo que el problema de esta Constitución es que abre la puerta, digamos, para que la democracia se debilite. Y eso, si no hay democracia, no hay derechos humanos. Porque los derechos políticos, desde luego, son derechos humanos, los derechos civiles. Entonces, la experiencia que hay en el Museo de la Memoria, volviendo atrás, es justamente eso. Sin democracia no hay derechos humanos. Exacto. Entonces, Ricardo, me está matando. Para mí esa es la lección de nuestra historia, la lección de ese periodo, y es la razón por la cual estoy rechazando este proyecto. Perfecto. Se nos pasó volando, Ricardo, nos tenemos que ir. Bueno, nos vemos el próximo domingo. No tenemos la otra cara, porque el día del plebiscito iba a estar bien ajetreado la radio. Y de nuevo, llamando a que la gente cumpla no solo su deber, no solo su derecho, sino que su deber de ir a votar, para que lo que se decía sea entre todos. Muchas gracias, Ricardo, y nos vemos. Muchas gracias a ti. En Agricultura fue La Otra Cara, con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.